Hola, buenas tardes, o buenos días, o buenas noches. La cosa es que hoy es martes, día 7 de enero de 2020. He logrado decirlo sin equivocarme. Esto es el diario de Argifonte y yo soy Víctor Gabriel. Bienvenidas, Bienvenidos al diario Argifonte. Espero que los reyes se hayan portado bien y precisamente al hablar de los reyes y la experiencia de estos días veo como si no ha sido los reyes, ha sido Papá Noel, a muchas personas que conozco le han traído aparatitos tecnológicos y entre ellos algunos móviles. La cuestión es que me ha hecho recordar ese intento por muchos de intentar conseguir ordenadores baratos para intentar luchar contra el analfabetismo digital y así reducir la brecha digital dentro de la sociedad. Y claro, eso me lleva a pensar muchísimas veces cuando surgen estos temas, pues una duda muy grande al respecto, ya que hoy día un ordenador barato puede ser un terminal móvil, porque muchos de ellos ya tienen más potencia que los pequeños portátiles que se vendían antes. Y claro, ¿y por qué digo que me genera mucha duda? Pues simplemente porque se supone que con ese terminal puedes conseguir reducir el problema del analfabetismo, no solamente el digital, sino también el personal, el educativo. Y de esa forma puedes tú formarte sin la necesidad de que haya un profesor delante. Eso es la intención o era la intención, ya que hay lugares donde no llegan los profesores, lugares del tercer mundo. Pero claro, esto siempre me genera a mí un problema, ya que me pongo a pensar si esto es realmente lo que se trata de hacer o es simplemente un simple y cotidiano trampantojo. Y bueno, me voy a explicar. Cuando tiene uno un terminal, puede utilizarlo o bien para jugar o bien para aprender. Bueno, para más cosas, pero cuando se está hablando de el tema de la brecha digital y su reducción, pues uno piensa en eso. La cuestión, me explico, o por menos lo voy a intentar, es que viendo cómo suceden las cosas aquí, decía yo, bueno, tenemos la posibilidad de tener toda la información del planeta en nuestra mano y eso podría darnos una serie de comportamientos bastante más educados, ser más respetuosos, ya que eso nos permite llegar a información de distintos puntos de vista sobre un mismo tema. Pero claro, para eso hace falta tener la intención de hacerlo. Y resulta que aquí, como tenemos la figura del profesor, tenemos los documentales, podemos llegar a mucha información, pues me hacía dudar si esa posibilidad de formarse uno sin necesidad de tener un profesor, o en el caso de que uno no pueda disponer de un profesor o lo que sea, o la figura de alguien con autoridad en algún tema, alguna formación, pues resulta que eso te puede suplir. Y sin embargo no lo ve demasiado, ve más gente jugando. La cosa es que cuando resulta que se me presentó la posibilidad de irme de viaje a Cuba, pensé que era la mejor opción para comprobar una cosa así. Claro, eso no es lo que piensa uno en un primer momento cuando dice te vas a ir a Cuba. Eso te surge cuando llegas allí y te encuentras que todo el mundo tiene móviles. Claro, yo cuando fui a México, Estados Unidos o República Dominicana, por poner un ejemplo, veía a gente con terminales. Y los terminales que llevaban pues eran normalitos, igual que los míos, normalitos. Muchos de ellos tenían teclados normales que no eran táctiles los teléfonos y dice, bueno, pues
Esta es normal, vamos, es que no veía yo demasiado. Sin embargo, cuando fui a Cuba, también es cierto que de cuando fui a un lado a otro habían pasado varios años, pero aún así me sorprendió que había en Cuba, era raro encontrar a alguien que no tuviera un terminal móvil, pero no solamente un terminal móvil, sino un terminal móvil, un smartphone, y además algunos de muy alta gama, cosa que me llamó muchísimo la atención. Es cierto que ya fui cuando Fidel Castro había muerto, vale, solo hacía de eso 8 meses, pero aún así me llamaba muchísimo la atención cómo se tenía tanto terminales móviles. La cosa es que preguntaba a uno y a otro y me decían que no tenían conexión a internet, o tenían que conseguir la conexión a internet a través de las tarjetas que le daban los extranjeros, que ellos ya no lo iban a utilizar porque se iban, y entonces se lo daban. Y en lugar de utilizarlo, algunos sí lo utilizaban y otros trapicheaban con esas tarjetas. La cosa es que, claro, entonces yo decía, ¿y qué es lo que están haciendo? Bueno, quizás, vamos, siempre están diciendo que por un lado Cuba tiene mucha pobreza, que es un desastre, que es una dictadura que no cuida a su pueblo, y por otro lado que están muy formados, que es un pueblo con un nivel de preparación impresionante. Entonces, viendo una cosa y otra, yo realmente no sabía cómo valorar ver tantísimas personas. Digo, bueno, pues quizás se pasan documentos formativos o algo, pero claro, ahí, si yo pensaba que aquí en España ya tenemos la figura del profesor y demás, y por eso hay mucha gente que prefiere no buscar información, o buscan solamente esa parte de la información que les interesa para reforzar sus creencias. Yo pensaba que en Cuba, habiendo tantísimas personas formadas, pues se preocuparían de tener una visión alternativa a la que se le obliga por el Estado, pero no. Me di cuenta de que no, que aquí y allí todos somos iguales, somos hermanos en todo. ¿Y qué quiero decir? Pues que como no había conexión a internet y la conexión que hay es escasa, pues simplemente lo que hacen es jugar. Y claro, lo mismo que aquí, no hay diferencia ninguna. Claro, ahí me di cuenta y digo, bueno, eso de la brecha, la reducción de la brecha digital va a ser que no se consigue. Vale que tienes acceso, vale que puedes estar utilizando el terminal, pero como cualquier otro, o sea que diferencia no hay mucha. Y una vez que consigan, porque ya he escuchado que hay noticias al respecto de que van a tener la posibilidad de conectarse a internet, viendo ese comportamiento, me parece a mí que quizá solo unos pocos, igual que pasa exactamente aquí, se dedicarán a utilizarlo para poder aprender visiones distintas, sin necesitar estar tampoco metiéndose en fregados demasiado grandes. Simplemente aprender que la visión que se te da no es la misma que la que existe en otros puntos del planeta. Eso me animó a mí a escribir, y escribí muchísimo sobre el viaje a Cuba, viendo las diferencias que había. Porque bien es cierto que solamente hacía 8 meses de la muerte de Fidel, pero ya iba uno notando ciertas cosas, como si hubiera un movimiento telúrico debajo de las placas tectónicas que se estaba moviendo con bastante fuerza, y sin embargo las placas seguían fijas en su sitio, y me daba la impresión de que en cualquier momento, o esto sigue así durante siglos, una forma de hablar, o pega el petardazo en cualquier momento. Pero claro, esta es la impresión que te da. Pensando y meditando en el respecto, me puse a pensar que realmente, del mismo modo que hace 180 años el Imperio Británico, que nunca he considerado que sea un imperio, pero bueno, esto es para otro tema, en otro momento, introdujo el opio
en China para destrozar el Estado desde dentro, pensé, bueno, los terminales móviles son perfectos, pero no solamente para destrozar Cuba, sino para destrozar cualquier estado. Porque de esa forma lo que hace es que la persona se sienta unida a la pantalla y no a los que tiene al lado. Y si se siente unido a los que tienen conexión a esos móviles, realmente no los tiene cerca. Por lo que si con un simple corte de luz ya dejas de tener ese contacto con esas personas, y lo que logras es no tener a las personas conexión personales directa sin terminal móvil, y tampoco tiene conexión con las personas con las que estás conectada en teoría con el terminal móvil. O sea que consigues el aislamiento perfecto, adormilar a las personas, a la sociedad. Tampoco quiero ser demasiado derrotista, porque los terminales móviles bien utilizados te pueden servir para muchas cosas. El tema es que no hay que caer tampoco en extremismo, que es el único problema, bueno, el único no, pero el mayor problema que tenemos actualmente, que todo es extremo a tope, o estás conmigo o estás contra mí, y siempre ves a algún simpático personaje que podría ser de ficción defendiendo un aguilucho o una bandera con una estrella. Es que a mí me aburre, francamente me aburre, porque creo que hay muchísimas cosas más importantes y que están sucediendo y no nos damos cuenta. Algún día contaré algo sobre mi experiencia en Cuba, o por lo menos mi percepción sobre lo que me contaban antes de ir y lo que me encontré allí. Y claro, cómo había un tira y floja, y cómo por un lado podías ver perfectamente una brecha económica brutal entre personas que vivían en lugares cercanos al turismo, y personas que vivían de trabajar al Estado en lugares como, yo qué sé, la agricultura. Creo que una herramienta perfecta como puede ser un terminal móvil, que nos puede permitir tener acceso a más información que cualquier persona del pasado tuvo en el momento que estaba en la biblioteca de Alejandría, pues no somos conscientes de todo ese potencial que tenemos, y nos preocupamos de jugar como esa diputada del PP tan famosa que fue alcaldesa de Málaga, que se ponía a jugar al Candy Crush, teniendo una ventana al mundo, literalmente al mundo, que puede hacer cualquier cosa con eso, y sin embargo se dedica a perder su tiempo a jugar a un juego online. Una cosa que también hay que tener en cuenta cuando uno tiene la posibilidad de alcanzar la información por uno mismo es que puede que no la entienda. Es decir, que una misma información puede ser captada por distintas personas de diferente modo, como esa manida forma de entender las cosas como si fueran una cebolla, pero es que es así. Para un niño puede ser lo literal, lo que está viendo. Y cuando digo un niño y hablo de literal, me voy a muchas formas de entender, por ejemplo, la Biblia, que dentro de su falta de formación teológica van directamente a entender literalmente lo que es la Biblia. Y puedo decir de forma personal que he visto gente alrededor mía que cuando tenían dudas, cuando tenían una crisis existencial o no sabía por dónde ir o tomar, pues hacían más o menos como los chinos con el I Ching, pues ellos hacían con la Biblia. Se concentraban en aquello que tenían con dudas y abrían la Biblia por cualquier lado y leían el texto que primero le venía a la mirada. Y así intentaban hacer una interpretación de aquello que estaban leyendo en su vida real, y como si fuera un oráculo antiguo que le va mostrando, porque se supone que ese texto ha sido escrito por Dios, pues también presuponía que tú en algún momento ibas a hacer esa lectura 2500, 3000 años o 1700 años después de haber sido escrito. Así que
hace falta cierta formación para que uno pueda entender realmente lo que el texto puede decir, o al menos gran parte de ese texto, porque muchas veces son interpretaciones, realmente no son lo que dice de forma literal. Cuando tú tienes la posibilidad de tener toda la documentación o toda la información en tu mano, también necesitas esa formación, porque muchas veces hay que tener en cuenta el contexto histórico en el que esa información fue escrita. Y nada tiene que ver a lo mejor con la que en tu caso estás leyendo, en tu momento histórico, en tu lugar geográfico. Y te puede llevar a malinterpretaciones de las cosas y a llevar a una radicalidad literal de todo lo que se pone en el texto, ya sea la Biblia o ya sea cualquier cosa, e incluso un texto científico que necesita ser interpretado por muchas fórmulas matemáticas que pueda tener, ya que uno puede darle importancia a una cosa u otra dependiendo de aquella persona que te está mostrando esa información. No solamente es la información de por sí, sino hay que saber también interpretarla. Y si no, ver solamente lo que os sucedió hace 400 años o 300 años con esas guerras de religión, y que no llevó a nada bueno, y simplemente porque a uno le daba por interpretar una cosa, un texto, y a otro le daba por interpretar otra. Que no digo que sea malo, al contrario, es bueno, pero es bueno siempre que una persona esté formada. Eso de voy a entender lo que me dé la gana, pues te puede llevar directamente a problemas bastante graves, a guerra, a muerte, y a intentar separarte de otro porque te crees superior, porque es que hay alguien que se cree más listo que otro y te dice lo que tienes que interpretar, cuando lo que está haciendo es una lectura literal, cuando solamente le interesa la parte que quiere leer. Y eso voy a experiencia personal de nuevo. He estado en situaciones en las que tenía que representar a compañeros y había gente a mi alrededor que te decía, no, esto es de esta forma porque lo dice en el texto. Ahora tú te ibas al texto y decía eso hasta cierta coma. Ahora tenías que continuar leyendo, pero no leía esa parte. De la coma hacia adelante no lo leía porque ya matizaba todo aquello que él decía. Claro, si lo matizaba ya no conseguía que la gente se movilizara hacia lo que él decía. Pues de este mismo modo veo como hay personas que les gusta la interpretación solamente parcial de una realidad. Y si tenemos información pero no sabemos leerla, siempre tendremos a alguien que se preocupe de interpretarla por nosotros, y de hecho así es más cómodo, más fácil, y lo puedes ver a diario. No sé si eso reduce la brecha digital o simplemente lo que está haciendo es que no defendamos nuestra libertad. No sé, es que no entiendo. Quizá es simplemente que como no tenemos criterio, pues no somos más que muñecos y corderitos que están esperando a ser sacrificados por los dioses. No sé, quizá eso sea lo único que parece que estamos deseando. Bueno, recuerda lo que te he dicho otras veces, y es que el tiempo es un tesoro y te agradezco enormemente que lo puedas compartir conmigo. Y el tiempo vuela, así que apresúrate despacio. Y el diario de Argifonte se despide por hoy. Podéis encontrar a Víctor Gabriel en Twitter como Hermes_Gabriel, Telegram, Mastodon o Hapsila como Hermes Gabriel. Muchas gracias y nos vemos pronto.